Buenas noches, quiero darles la bienvenida a todas las personas que están el día de hoy y me da mucho gusto conocer gente nueva que llega a este espacio. La charla del día de hoy, como ustedes se dan cuenta, el tema es los regalos que obtengo al cerrar ciclos y esta charla del día de hoy pues va a estar a cargo de Liliana Ponce Gutiérrez, que es tanatóloga, logoterapeuta y terapeuta en vinculación. Y bueno, yo también puedo presumir que es una de las pioneras de Coyohuali, casi está con nosotros desde que iniciamos. Y también con Liliana hemos guiado ya y hemos acompañado varios círculos de mujeres. Ella llegó a Coyohuali, bueno, ahorita que nos comparta un poco más, pero sí recuerdo que llegó primero como tanatóloga y luego al círculo de mujeres, así se integró Ujú. y pues ha llegado con todo, porque además luego también invitó a gran parte de su familia nuclear, a su familia más extensa, y pues ha sido un gusto y un placer pues estar con Liliana compartiendo en este espacio. Y bueno, pues también yo me presento, mi nombre es Ana Ramírez, soy directora de Coyohuali y como le decía ahorita a Tomás, pues todos los martes desde hace ya algún tiempo, desde que comenzó este COVID, este resguardo, pues hemos estado con este espacio que ha sido muy importante para que más gente nos conozca, para nosotros también conocer a más personas y para poder aprovechar pues a llevar información y a llevar también testimonios y a compartir preguntas, inquietudes, comentarios de la gente que nos escucha. Entonces, pues la idea de este espacio es, además de escuchar a Liliana con lo que Liliana nos tiene para aportar, con toda su preparación, su formación sobre este tema, también que ustedes, el que quiera, pues levantar la mano, compartir las dudas que tengan o alguna experiencia, algún testimonio sobre todo lo que tiene que ver con cerrar ciclos. Y bueno, pues cerramos los micrófonos para no estar escuchando ruido de los lugares donde estamos cada uno, pero la idea es que si alguien quiere decir algo o compartir, pues levantar la mano, ya sea así o poner la manita esta que tiene el Zoom para que entonces pues les demos la palabra, ¿no? Y también recordarles que hay un chat en donde cualquiera de ustedes puede en algún momento poner algún comentario o poner también alguna pregunta. Y yo en su momento pues se las iré intercalando a Liliana para que también nos haga favor de irlas contestando, de irlas resolviendo. Pues Exacto. gracias Liliana, bienvenida y qué bueno de tenerte aquí una vez más y pues estamos todos listos para escucharte. Muchas gracias. Gracias, gracias, Ana. Pues yo también estoy muy, muy contenta de estar aquí nuevamente en estos martes que ya ha sido una costumbre desde hace estos 6 meses que llevamos en pandemia. Y bueno, para mí es la segunda vez que estoy en esta oportunidad de las pláticas. Y bueno, pues sí, hablaba Ana un poco de cómo ingresé a Coyohuali. Efectivamente, yo llegué proponiendo mi trabajo como tanatóloga y pues poco a poco me fui enamorando del trabajo que se hace, de todo lo que vamos profundizando y pues me llegué y me quedé, me enamoré y me quedé aquí en Coyohuali. Ahora estoy también participando en los círculos de mujeres que se llevan y bueno, pues también con mi trabajo como terapeuta, como tanatóloga en distintos talleres que formamos. Y bueno, pues la plática de hoy quise enfocarla en esto de los ciclos y los regalos que tenemos al cerrar ciclos. Entonces, pues, como decía Ana, lo que les quiero proponer es que no solamente escuchen lo que les voy a ir compartiendo, sino también durante la plática voy a ir haciendo distintos cuestionamientos, voy a lanzar algunas preguntas que me gustaría mucho que cada uno se fuera haciendo, reflexionando, para que este espacio lo hagamos rico
y en algún momento vamos a abrir los micrófonos y me encantaría que compartamos estas experiencias de lo que estas preguntas les va llevando, ¿no? Hacia dónde los va moviendo, qué es lo que les está ayudando a reflexionar. Entonces, bueno, pues para que esta pregunta de los regalos que obtengo al cerrar ciclos, me gustaría primero que preguntarles y que se cuestionen ese tema de cerrar ciclos que seguramente hemos escuchado muchísimo, pero que tanto hemos interiorizado, que tanto no lo hemos preguntado, que tanto lo hemos trabajado, y de qué se trata esto de cerrar ciclos, ¿no? Bueno, pues para empezar les quisiera decir, imagínense cuántos ciclos a lo largo de nuestra vida estamos constantemente abriendo y cerrando, y cuántos ciclos vamos teniendo, porque en nuestra vida no solamente muchas veces pensamos que los cierres de ciclos más están enfocados como a los duelos, a las pérdidas materiales o personales, pero si lo miramos así, durante nuestra vida, vamos pasando a lo largo, conforme vamos creciendo, por distintas etapas. Yo, por ejemplo, les diría, en una pareja que ha estado junta durante muchos años, esa misma pareja va pasando por distintas etapas. O sea, no es lo mismo cuando comienzan o cuando comenzaron en las primeras épocas, donde comienzan a hacer una casa, donde empiezan a construir un hogar, donde comienzan a acostumbrarse en el tema de vivir juntos, sino conforme van pasando los años y tuvieron hijos y entran en un ciclo, por ejemplo, cuando los hijos se van, el famoso nido vacío, ¿no? Es un ciclo completamente distinto que vive esa pareja. Entonces, pues vayamos viendo cómo a lo largo de nuestra vida sí o sí nos vamos a enfrentar a estos ciclos, ¿no? La cuestión es qué vamos haciendo con estos ciclos. Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla para irles poniendo unas imágenes y estas preguntas que yo les decía. ¿Me dices, Ana, si ya se ve? Sí, se ve perfecto, solo por la silla. Ok. Bueno, pues esta es la primera pregunta que me gustaría que se hicieran, ¿no? Que nos vayamos haciendo para que cuando al rato que abramos los micrófonos, pues vayamos compartiendo, ¿no? Y que este foro se haga muy rico y entre todos vayamos comentando a qué me está llevando. Entonces, preguntémonos en qué ciclo de su vida se encuentran ustedes. Y cuando hablamos de estos ciclos, preguntémonos en todas las áreas de nuestra vida, porque no solamente estamos hablando, podemos hablar, por ejemplo, en cuanto al trabajo, en qué área estamos de nuestro trabajo, en qué ciclo, como profesionalmente, cuál es el ciclo que estamos viviendo, o en nuestras relaciones familiares, si tenemos pareja, bueno, en qué ciclo con mi pareja estoy viviendo. Y conforme vayamos contestando estas preguntas, lo que me gustaría es que también se preguntaran después, ¿qué necesidades tengo en este ciclo que estoy viviendo? Y si estoy sintiendo que cubro esas necesidades. Entonces, si vuelvo al ejemplo de la pareja, como les decía yo hace rato, si las personas que tienen pareja, pregúntense cuál es el ciclo en el que estoy ahora con mi pareja, ¿no? Y cuando yo pregunto acerca de estas necesidades, es porque a lo largo de nuestra vida y conforme vamos teniendo una distinta edad, tenemos distintas necesidades, ¿no? Entonces, no es lo mismo las necesidades de una pareja que son recién casados a las necesidades de una pareja que ya han vivido 20 años juntos. Y si tienen hijos, o cuál es la dinámica que están llevando. Entonces, empiécense como a cuestionar y vayan sintiendo estas preguntas, vayan viendo cómo se están haciendo cargo de esos ciclos y si están cubriendo y si sienten que están cubriendo esas necesidades. Bueno, esta pregunta, me gustaría que
que a lo largo también de la plática vayamos enfocando esta pregunta del para qué, ¿no? Entonces, primero se los pregunto, ¿para qué nos servirá hacer este trabajo de cerrar ciclos? ¿Para qué? ¿Para qué nos enfocamos en mirar estos ciclos y para qué me va a servir hacer esta revisión de mis ciclos? Esta pregunta a mí me da mucha luz y les quiero hacer un poquito como la diferencia de hacerse una pregunta de ¿para qué? A una pregunta de ¿por qué? Entonces, fíjense si notan ese cambio de energía incluso que tienes en estas preguntas. Si yo me pregunto, ¿por qué me habrá pasado esto? ¿Por qué tuve que cerrar este ciclo? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí que soy tan buena y he hecho las cosas bien? Fíjense, pónganse a mirar y a sentir esa pregunta del por qué. Y ahora cambiemos y digamos, ¿para qué habré cerrado este ciclo? ¿Para qué estoy viviendo esto? No sé si lo noten. Claro, estoy haciendo una entonación distinta, por supuesto que tiene toda los quiero llevar ahí, pero fíjense cuando yo me pregunto, ¿para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Para qué me servirá cerrar este ciclo? Si lo notan, es una pregunta donde me coloca a mí en la escena, me coloca a mí en el lugar de accionar. Porque si yo me pongo en el por qué me está pasando esto, es un poco como jalarme más hacia el pasado, hacia lo que pasó. Y no es que sea bueno, las situaciones que vivimos no son buenas o malas. Simplemente, si yo necesito revisar en ese por qué me está pasando lo que me está pasando, pues entonces me coloca en el pasado, en cómo llegué hasta acá. Y hacerme la pregunta de ¿para qué estoy viviendo esto? Me coloca y me lanza, no sé si lo sientan, me lanza luego a una propuesta hacia lo que sigue para mí. Entonces, esto es lo que quiero que se vayan haciendo a lo largo de la plática y que vayamos enfocando esta pregunta, ¿para qué estaré viviendo esto? ¿Para qué estoy, incluso cuando tenemos una decisión, que a veces estamos como en una encrucijada, ¿no? Me voy para acá, me voy para acá. Si ustedes se hacen la pregunta, ¿para qué quiero tomar esta decisión? ¿Para qué me va a servir irme para acá? ¿O para qué me va a servir irme para acá? Es completamente distinto. La energía cambia y yo puedo como abrir más mi espectro, ¿no? Entonces los invito a que la pregunta también se la hagan, ¿para qué? Aquí les voy a hablar un poco acerca de Viktor Frankl, que es el creador de la logoterapia, y él fue un médico suizo que decía que la libertad máxima del ser humano es la de decidir. Entonces, esto lo tomé de su libro El hombre en busca de sentido, que se los recomiendo muchísimo. Fue un hombre que estuvo en campos de concentración y entonces él decía, justo esta pregunta del para qué también es algo que él tomaba mucho. Y él decía esto, ¿no? No podemos controlar los eventos que ocurren a nuestro alrededor, pero podemos controlar la forma en que respondemos a los eventos. Entonces, fíjense, quedémonos un poquito con esta frase y analicemos esto. La forma que respondemos a los eventos, eso sí está en nuestras manos, porque a lo largo de nuestra vida, como decíamos, vamos a tener infinidad de ciclos que la vida nos pone ahí para que nosotros decidamos, y esa es la máxima de las libertades del ser humano, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Esto que está aquí, este paquete que me están entregando, yo soy la que voy a decidir qué hago con esto. Entonces, yo cuando conocí
toda la postura de la logoterapia, a mí me vino maravilloso saber que esta es una libertad que yo tengo y que yo puedo ejercer. A mí me hace sentir como de verdad eso, esa gran libertad de, ok, esto me está pasando, ahora qué voy a hacer yo con esto que me está pasando. Víctor Frankl dice también esto, dice que el sufrimiento ocurre cuando nos oponemos, cuando ponemos resistencia para aceptar la realidad. Y esto provoca agonía, ya que una de las cosas que define a la humanidad es la capacidad de adaptarse a cualquier cosa. A lo mejor han escuchado mucho que venimos a este mundo a ser felices, ¿no? Y entonces, pues sí, eso se oye maravilloso, pero también puede ser un poco utópico, ¿no? La felicidad, por supuesto que la van a ser momentos y en distintas situaciones vamos a tener esa felicidad, pero si solamente estamos esperando que ese momento me haga feliz, además de utópico, a mí me suena como hasta cortito, y lo explico así. La gran capacidad del ser humano es tan grande, es tan amplia, que no solamente venimos a ser felices, venimos a trascender, venimos a realizarnos, venimos a evolucionar, ¿no? Entonces, en esta frase yo encuentro algo muy importante, que cuando dice aceptar la realidad y nosotros tener una propuesta de este sufrimiento que estoy viviendo, si yo lo acepto, si yo camino con esto que estoy viviendo, ese sufrimiento se transforma. Yo no solamente me voy a quedar como estoy sufriendo y eso es lo que me tocó vivir, pero sí puedo hacer una propuesta de este sufrimiento que estoy viviendo, que es real, que es algo que me está tocando. ¿Qué voy a hacer? Nuevamente ¿qué voy a hacer con esto que estoy viviendo? Y si yo no pongo resistencia a esta realidad, voy a fluir de una manera mucho más sencilla. Bueno, todo esto que voy diciendo, recuerden, pueden de repente por ahí estar en desacuerdo o decir, esto para nada, esto no me va a mí, y al rato que abramos micrófonos me va a encantar escuchar y que a lo mejor me digan, oye, no, yo no estoy de acuerdo contigo, ni con Víctor Frankl, ni con todo lo que nos estás diciendo. Ok, una persona que veía hoy me decía, ok, ya sé que estoy viviendo esto, sí es cierto, ya llegué a este lugar como en este momento, como llegué, pero pues sí está muy fácil que me lo digas, pues ¿cómo le voy a hacer, no? Entonces yo le decía, tienes toda la razón, no solamente, o sea, el caminito es, primero voy viendo lo que me va pasando, acepto lo que estoy viviendo, pero fíjense que aquí me voy a ir topando con el tema de las emociones, ¿no? El famoso tema de las emociones que a veces también es una resistencia que ponemos, ¿no? A veces nos oponemos al dolor o nos oponemos a la tristeza. Incluso yo he pasado también por lugares donde acompaño a personas y en mi propio proceso también he visto donde no aceptamos la alegría, donde no aceptamos el gozo. Entonces, cuando hablamos de emociones, yo digo que es un terreno maravilloso, porque esta pregunta que hago de ¿por qué me duele como me duele? Me abre todo un panorama, porque me hace ver que esto que estoy viviendo, como lo estoy viviendo, tiene una razón de ser. Si este evento, y voy a poner por ejemplo tal cual una pérdida, si yo hablo de una pérdida de una mascota, por ejemplo, esta mascota que tengo y que acabo de perder porque murió, pero me está doliendo. Hace muy poquito me decía una persona, no entiendo de verdad por qué me está doliendo tanto la muerte de este gatito. Y entonces yo le decía, a ver, caminemos juntos y veamos por qué te está doliendo como te duele. Y cuando nos revisamos y aceptamos las emociones
y podemos ver por qué me duele como me duele, o por qué me enoja como me enoja, o por qué me hace feliz como me hace feliz, ahí voy a encontrar eh, mucho de las respuestas a esta pregunta. Si a mí me duele como me duele esta situación, entonces reviso qué me está diciendo esta emoción. Si me enoja tal situación como me enoja, bueno, reviso dónde está ese enojo, desde dónde viene ese enojo. Y este camino de revisar las emociones de verdad es maravilloso porque me abre todo, son pistas que yo voy encontrando en mi mapa para seguir avanzando. Entonces, en los ciclos que ustedes vayan revisando, que les estoy proponiendo como ir revisando, revisen las emociones que van teniendo y pregúntense por qué tengo esta emoción y qué me está diciendo esta emoción, sea cual sea. Aquí también me gustaría decir algo que constantemente hablamos en Coyohual y en los círculos de mujeres y en los talleres, que las emociones no son buenas ni malas, ¿no? Las emociones son como son. Y las emociones también me dan grandes eh, regalos, porque si, por ejemplo, la tristeza, yo digo que en el proceso de duelo, que la tristeza es un lugar muy profundo y se habla hasta de depresión, la tristeza y esa depresión me ayuda a irme para adentro. La tristeza es una energía que no me permite hacer como otra cosa, ¿no? Estoy ahí, estoy como muy conmigo. Y yo digo que el gran regalo que da la tristeza es precisamente ese momento donde yo estoy conmigo misma y me pregunto qué quiero hacer con esto, qué sigue para mí. Y yo aquí pongo esta frase: nadie más que yo conozco esas respuestas y nadie más que a mí le hacen sentido esas respuestas. Cuando hoy me preguntaba una persona, ¿qué me aconsejas en esta situación? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo camino con esto? Entonces yo le decía, yo te puedo decir desde mí yo qué haría, pero mi respuesta a lo mejor no te va a hacer sentido a ti, porque mi respuesta es para mí, es con mi historia, es con mis emociones, tiene que ver con lo que yo también veo para mí más adelante. Entonces, si yo me atrevo a preguntarme y a estar conmigo en estas emociones que voy sintiendo a lo largo de mis ciclos, voy a ir encontrando esas respuestas, porque nadie más que yo las tengo. Están aquí adentro, pero a veces no me doy ese tiempo, no me doy ese espacio para echarme ese brinco conmigo y encontrar ese camino. Bueno, ¿alguien comentó algo? Yo nada más, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, perdón por la demora. Solo fue un saludo, Liliana, si quieres Ah, continuar. perdón, pensé que algo querían decir. Bueno, ya casi vamos a abrir el micrófono, ¿eh? No se preocupen, vamos ahorita también a abrir el diálogo. Entonces, el ejercicio que les quiero proponer es este, y voy a volver a esta pregunta del para qué, ¿no? Entonces, fíjense, durante la vida tenemos varios ciclos en distintas áreas de nuestra vida. No es que en este momento nada más estamos en este ciclo, sino, si se fijan, estamos como en distintos procesos, ¿no? En las áreas de nuestra vida. Entonces, un ejercicio que yo les pido mucho que hagan durante los talleres y también como en los círculos de mujeres es preguntarse, en este ciclo que terminó, si vuelvo, por ejemplo, al ejemplo que ponía al inicio de una pareja, si yo terminé con una relación y hago una revisión de ese proceso, de todo ese momento que yo estuve viviendo con esta persona, ¿qué será que agradezco? Y durante esa relación y todo lo que yo viví, ¿qué de eso que viví hoy no me sirve, hoy ya no lo quiero y yo quiero soltar?
Pero fíjense, aquí es muy importante decirles esto, no es que yo quiera poner en el otro, esto no lo quiero de ti, esto tú me hiciste, porque ahí, saben, hablaríamos de un lugar muy irresponsable porque no me estoy haciendo cargo de cuál fue mi participación en este evento, en esta relación, en este vínculo. Cada vínculo, y eso es el regalo maravilloso que nos da cada ciclo, cada vínculo me va acercando y me va mostrando más de mí. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en este ejercicio de la pareja, en este ejemplo que yo les hacía de la pareja, con esta pareja, con esta relación que yo tuve, si es que estamos hablando de que se terminó esa relación, todo lo que yo viví con esta persona, todo lo que yo fui conociendo a través de la relación, me hace mirarme y conocerme más. Y eso es un regalo increíble, porque si yo no hubiera tenido esta relación, no me hubiera enfrentado, no me hubiera dado la oportunidad de mirar de toda la capacidad y de todo lo que yo podía hacer. Y aquí les quiero poner un ejemplo de una persona que acompañé ya tiene mucho tiempo, y eso era una mujer que estaba terminando la relación con el que era el amor de su vida, ella me decía, y le estaba costando mucho trabajo soltar esa relación, y me decía, cuando yo le digo, ¿no?, ¿qué agradeces de esta relación? Pues estaba tan enojada y estaba tan dolida que me decía, no me digas eso, no me hagas esa pregunta, o sea, ¿yo qué voy a agradecer si ahorita estoy tan enojada? ¿Yo cómo le voy a agradecer si se fue como se fue? En fin. Pero cuando fuimos revisando la relación, me estaba contando que ella por primera vez con esta pareja conoció el trato con los caballos. Él tenía una escuela de equitación y se fue enamorando de esa relación con los caballos, y terminó como terapeuta en una de equinoterapia, cosa que nunca se hubiera imaginado. Y ahora, bueno, hace mucho que no la veo, pero le empezaba a ir muy bien, y descubrió una gran pasión que tenía ella muy oculta, porque ella hacía otra cosa completamente distinta que no se hubiera imaginado que esta iba a ser su pasión. Y bueno, cuando fuimos haciendo el proceso y en un proceso de duelo, pues hay que ir reconociendo, como les ponía yo hace ratito, todas las emociones que voy viviendo, todo lo que significó esta relación. Fuimos haciendo rituales, fuimos haciendo estos ejercicios de agradecer, de mirar qué le había dado la relación. Y entonces fue un proceso muy, muy rico, porque al final pudo ver ella con todos los regalos que se fue quedando. ¿Cuáles eran esos regalos de hacer este proceso? Pues mirar todas las capacidades, mirar y haber encontrado su misión en la vida, una pasión que ella pues no hubiera encontrado si no tenía esa relación. Sí tuvo que hacer su proceso de duelo, donde soltó todo este enojo que tenía, toda esa tristeza que también vivió por haber perdido a esta pareja. Pero fíjense, al final podemos ver cómo pues la vida no nos roba nada, ¿no? Víctor Frankl, el que les estaba yo comentando, el creador de la logoterapia, habla del granero de experiencias. Y fíjense cómo esto nos habla de que con cada situación, con cada relación, con cada experiencia que vamos teniendo en la vida, nos vamos haciendo de sabiduría. Justo ese es nuestra sabiduría, ese es nuestro bagaje. Y eso no importa quién ya no esté en nuestra vida, no importa qué es lo que ya no tengamos hoy, la experiencia no nos los quita nadie.
Por eso es que la palabra pérdida, pues la pongo un poquito entre comillas, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que perdemos? A lo mejor perdemos ya en ese momento una relación porque ya no vamos a tenerla, ya sea porque terminó ese ciclo o hubo una muerte, pero lo que es cierto es que ya nos quedamos con la vivencia, ¿no? En un libro que me gusta mucho, que también uso mucho para los talleres, que se llama... ay, ahorita se me está olvidando, es de Elizabeth Lucas, que es como la hija de Víctor Frankl en la logoterapia. En la tristeza pervive el amor, ya me acordé. Ahí dice que pues es proporcional el dolor de la pérdida, es proporcional al vínculo que yo tenía con esa persona, ¿no? Entonces sí, claro, cuando hubo un gran amor, por supuesto que va a haber un gran dolor, es completamente proporcional, pero eso solamente habla pues de que ese vínculo se dio. Y si yo hago todo este cierre de ciclo y yo camino con este duelo, voy a quedarme con los regalos que tuve, que ya nadie me quita, de haber vivido esa experiencia. Entonces, bueno, este ejercicio que les pido hagamos es de ese ciclo que están queriendo vivir, que quieren trabajar y que quieren cerrar. ¿Qué es lo que agradecen? ¿Qué agradecen de haber tenido esa experiencia? ¿Y qué de lo que vivieron, que también son responsables, quieren ya soltar? A lo mejor es una situación de violencia, a lo mejor es una situación de abandono, no lo sé, cada uno vaya preguntándose cuál es eso que ya de esa situación, de esa relación, de esa experiencia, no quisieran ya no quieren volver a repetir. Y bueno, pues después de hacer este camino, estos ejercicios donde me voy preguntando y me voy cuestionando y yéndome muy adentro de mi experiencia, está esta pregunta, y me gustó mucho la imagen, porque es como mirar, ahí está el sol, ¿no? Ya va ahí en este camino que va directo. ¿Quién soy yo hoy después de esta experiencia? ¿En quién me convierto después de esta experiencia? Y entonces imagínense el gran regalo que voy teniendo cuando voy cerrando mis ciclos, cuando me voy enfrentando a poder transitar por mis emociones, cuando me voy escuchando en cómo estuve en esa relación, qué dice de mí haber tenido esta relación y en quién me convierto, quién soy hoy después de esta experiencia. Entonces, bueno, voy a quitar la pantalla. Y pues ahora sí me gustaría mucho que, que nos compartiéramos qué escucharon, si tienen alguna Hay un duda. comentario, Liliana, si quieres Sí, te lo sí, leo y claro, ahorita vemos si alguien más tiene preguntas, ¿no? perfecto, claro. Dice, el cerebro está configurado para sobrevivir, entonces no es prioridad cerrar ciclos porque eso genera dolor y el cerebro nos va a alejar de lo doloroso, entonces uno pospone cerrar un tema, ¿no? Entonces, si tú quieres comentar un poquito más de por qué posponemos tanto cerrar los ciclos, ¿no? Porque vamos dejando ahí una acumulación de historias y de situaciones. ¿Qué pasa? Sí, creo que tiene mucho que ver con tocar heridas, con tocar dolor o tocar situaciones que creemos que nos van a rebasar. Y entonces cuando hacemos una revisión de este ciclo que estamos queriendo cerrar, también me voy a dar cuenta de que si la creencia es que no voy a poder con ese dolor o no voy a poder con este miedo que me está generando cerrar o dejar o cerrar este ciclo,
es precisamente muchas veces una creencia de que yo no voy a poder con esto. Pero cuando profundizamos en ese ciclo, muchas veces nos damos cuenta que viene acompañado de un ciclo que antes no cerré. Entonces, ¿saben? Se va haciendo como un cúmulo y llega un momento donde pareciera que, ¿cómo va esa frase? Ya no veo lo duro sino lo tupido, ¿no? En el taller que hacemos de pérdidas, vamos y de cerrar ciclos, vamos haciendo una revisión de nuestros ciclos y entonces de esa manera puedo ir viendo si este ciclo que estoy viviendo hoy, que me está costando mucho trabajo cerrar, tiene a lo mejor que ver con algo que yo viví antes y se está juntando con lo que estoy viviendo hoy. Entonces yo siempre digo que es como desabrochar un gran nudo que cuando yo me aboco a desamarrar ese pequeño nudo, los demás ya tienen como una secuencia más fácil, es mucho más fácil desamarrarlos, ¿no? Entonces, espero haber contestado la pregunta, Ana. A ver, Lilian, hay otra pregunta que dice, ¿qué pasa con un ciclo que ha costado mucho cerrar, pero no es una relación, sino un trabajo? O como en mi caso, terminar mis estudios. Y por otro Ujú, lado, también están preguntando que les gustaría saber qué ocurre emocionalmente si no se cierra un ciclo. ujú. Bueno, primero, nosotros no estamos como separados, no es que yo estoy en el trabajo y soy una y vengo a mi casa con las relaciones en mi familia y soy otra. Todo tiene una interrelación, ¿no? Y entonces muchas veces, y eso también lo contesto con la siguiente pregunta, que van un poquito como de la mano, si yo no he trabajado cerrar una relación anterior, por ejemplo, si yo no he trabajado eh, la pérdida de un papá que no convivió conmigo o que no lo conocí, y yo estoy atorada en eso. Hace poquito en un taller de pérdidas justo pasó algo muy, muy parecido. Es un hombre que perdió a su padre siendo él adolescente y entonces esa relación en este adolescente que no convivió ya con su padre y el padre le dice, si yo muero hijo tú te vas a quedar como jefe y entonces lo deja de jefe de familia, fíjense qué curioso, lo deja de jefe de familia y lo deja de jefe en el negocio familiar. Y entonces él se tatuó esta frase, yo soy el jefe, ¿no? Y después tenía muchos conflictos en sus relaciones laborales porque justo lo que no había pasado y donde no había elaborado el duelo con su padre, le estaba trayendo en su madurez actual y en sus relaciones profesionales este duelo que no elaboraba y entonces no había cerrado ese ciclo, no había podido decir a su papá, yo estoy triste, papá, a mí me dolió tu pérdida y yo no puedo ser el jefe de esta familia, yo solo soy el hijo, yo soy tu hijo. Y en el trabajo, pues me puedo hacer cargo, pero ni siquiera él estaba queriendo hacer ese trabajo, no era su sueño, no era lo que él quería hacer. Entonces, si no cerramos emocionalmente estos ciclos, se repiten. Lo que no reparamos, repetimos, ¿no? No sé si han escuchado esa frase, el que no repara, repite. Si yo emocionalmente no he cerrado con el ciclo y me voy a otra relación o me voy a otro trabajo, muy probablemente, casi que 90% de probabilidades, es que voy a volver a repetir lo que no revisé, lo que no aclaré, lo que no cerré. Y bueno, pues aquí con esto de cerrar, a mí también me gustaría decir que no es cerrar completamente, no es cierro, borrón y cuenta nueva, ¿no? Como decimos muchas veces. Esto que viví, pues necesito sacarle el jugo, necesito mirar qué dice de mí, como les hacía yo esta última pregunta, qué dice de mí esto que viví,
qué dice de mí esta respuesta que yo di para que lo que viene pueda usarlo, porque todo eso son recursos. Es mi granero de experiencia, dice Víctor Frankl, ¿no? Son semillitas que ya tengo. Y si yo me voy de ese lugar y no cierro y recojo mis semillas, eh, me voy a sentir muy empobrecido, me voy a sentir que me quitaron, que me arrebataron. Y es todo lo contrario. Mejor regreso, reviso y tomo todo ese bagaje, tomo todas esas semillas que cada proceso me está dando. Liliana, nos hacen dos preguntas más bien te hacen, sobre si cerrar es igual a perdonar. Y Ajá. también es qué pasa cuando, en el caso de una relación, una persona de las dos quiere cerrar y la otra no. Están hablando de una separación, ¿no? Y yo preguntaría, para ver si con esto puedes también un poco redondear, o sea, para ti, como cuál es este proceso, porque se habla de cerrar, pero yo sé que muchas personas preguntan, ¿y cómo, no? Como cuál es este Exacto. proceso. Y además pensar cerrar si va unido en la acción de abrir, ¿no? ¿Cierro para abrir o cierro para qué? Ujú. Ok, bueno, voy de una en una, Ana, pero ya se me juntó aquí la lavada y la planchada. Exactamente. Bueno, primero era, ¿qué pasa si una persona quiere cerrar y la otra no, no? Sí, exacto. Sí, ok. Pues creo que aquí me parece que ha de estar hablando con relación a una pareja y yo iría como justamente a veces con la pareja solemos tener creencias de él es el responsable de mi felicidad o mi pareja es responsable de que yo no esté bien o él me hace, ¿no? Entonces creo que aquí es importante en una de las láminas principales, bueno, de las primeras, perdón, yo les decía, hay que asumir nuestra propia, hay que asumir la propia responsabilidad de ese vínculo que estamos teniendo. Nadie nos hace, nadie es encargado de mí. Si somos adultos, que en este foro, como estoy mirando, somos todos adultos, la única responsable de mí, de mi felicidad, de mi bienestar o de mi malestar, pues soy yo y soy una consecuencia de las acciones o de las omisiones que he tenido. Entonces, si una persona, si yo hoy quiero terminar una relación, entonces me hago cargo y propongo cómo quiero terminar, porque también hacer esta revisión y cómo quiero que pase esto, pues es una propuesta que yo haré. A lo mejor el otro, en este 50% que tenemos en una relación, el 50% me corresponde a mí, el 50% le corresponde a mi pareja. Pero yo soy la responsable del 100% de mi 50%, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer con este 50% que me toca? Puedo proponer, yo ya no estoy a gusto, ya no quiero. Y si yo me hago cargo de este 50% que me toca, pues no, a lo mejor es, no es que no importe lo que el otro diga, pero sí necesito yo saber que yo soy la única responsable de ese 50%. Entonces, hacerme cargo de lo que yo estoy necesitando. ¿Se acuerdan que había una pregunta de esas necesidades las estás cubriendo? Porque nadie más no las puede cubrir. Y a veces tenemos una ilusión cuando estamos en pareja que mi pareja me va a solucionar o me va, a lo mejor a veces hasta lo decimos, me va a apoyar, pero la única responsable de mi bienestar o de mi malestar soy yo. Entonces, esa era la primera pregunta. ¿Me recuerdas cómo era la segunda, Ana? Porque me Sí, acuerdo que quizá ahondar preguntabas. un poco en qué hacer cuando una de las dos partes sí se quiere separar y la otra no. O sea, en esto que estás tú compartiendo de tú solamente puedes hacerte cargo de tu propio bienestar
pero qué hacer, ¿no? Como qué hacer para poder cerrar un ciclo en donde ambas partes no están coincidiendo en la misma decisión. Sí, justo hoy platicaba con una consultante que algo así me decía, y entonces yo le preguntaba, oye, ¿y todo esto que tú estás sintiendo, todo esto que tú estás pensando en la relación, ya lo hablaste? Y me decía, no, no, pero es que él tendría que saber, ¿no? Y entonces me daba, llegábamos a esta conclusión de cómo, por qué el otro te tiene que adivinar lo que tú estás necesitando, ¿no? Si tú lo estás necesitando y si tú lo estás queriendo así, pues hay que dialogarlo. Y a lo mejor una terapeuta con la que estoy tomando una certificación dice que hay que escucharnos con curiosidad y eso me encanta, me gusta mucho esa propuesta porque dice, si yo escucho a mi pareja o al otro con curiosidad, me voy a dar cuenta de cómo él está elaborando sus respuestas, porque él estará sintiendo que el día está soleado cuando yo estoy viendo que el día está nublado y está lloviendo y están los truenos terribles. Si yo escucho con curiosidad a mi pareja, me voy a abrir también a su mundo. Y no es para resolvérselo, es únicamente para escuchar y abrir el diálogo. ¿Qué es lo que estará pasando con el otro que está mirando que el día está soleado cuando yo estoy mirando que está súper nublado? ¿No? Escuchar con curiosidad. Y eso abre muchísimo el diálogo. Y después, pues esto que yo decía, hacerme cargo de lo que yo estoy necesitando y hacer propuestas, llegar a acuerdos. En estos ciclos que yo les comentaba que fuéramos mirando cómo vamos evolucionando, pues yo les decía, no es lo mismo las necesidades de una pareja que acaban de comenzar, que están emprendiendo su vida juntos, a las necesidades de una pareja que ya tienen 50 años de casados. Es completamente distinto. Pero si los dos no se platican de sus necesidades, se cuentan de cómo lo están viviendo, pues muy difícilmente van a llegar a acuerdos, ¿no? Oye, Liliana, como yo lo vería de esta forma, ¿no? De alguna manera, el que la persona que quiere hacer esta separación y puede escucharse y pueda saber qué es lo que quiere, y también como mucho enfocarnos en esta ilusión, en este anhelo de lo que está por abrir, que está por venir, recuperando los regalos, como tú decías, ¿no? Ujú. Porque a veces le dejamos la responsabilidad a esta otra pareja y ahí ponemos esta idea de que el otro o la otra no quiere y entonces ahí nos quedamos anclados como haciendo responsable al otro de que decida por lo que yo quiero, ¿no? Por Exacto. lo que yo decido. Ujú. Sí, Y le bueno, la ponemos otra el paquete a pregunta la otra es persona. si cerrar es como perdonar, ¿no? ¿Qué pasa si Ah, yo lo del no? perdón. Dice, cerrar un ciclo va de la mano del perdón. Y otra persona que dice, les comparto que yo sufrí al postergar el cerrar ciclo en una relación de amistad, a pesar de que yo ya no tenía presente a mi amiga, pero por el dolor y el enojo me negaba a cerrar el ciclo. Y efectivamente, hasta que lo agradecí lo que viví y me compartió, reconocí que fui mejor persona por haber vivido esta amistad. Ujú. Ah, mira, pues esa es una experiencia muy rica que nos están dando. Sí, perdón, este tema del perdón es todo un tema que a veces como que ha sido muy manoseado, ¿no? Como si yo te perdono y entonces ya me coloco en un lugar, pero sientan un poquito esa energía de cuando hablamos del perdón. Si yo me coloco en ese lugar de ella, yo te perdono, es como colocarme más arriba del otro. Y si yo solamente me pongo en te perdono, me estoy perdiendo de la responsabilidad
yo qué hice para que sucediera tal evento. Pero no es como yo me echo la culpa y yo me hago cargo de todo esto, no. Yo solamente me puedo hacer cargo de lo que a mí me toca. Entonces, no es exactamente perdonar, sino es me hago cargo de lo que a mí me toca. Porque habrá que revisar por qué llegamos a esta situación, por qué llegamos a una situación, por ejemplo, de violencia. ¿Cómo hice yo para llegar a esta situación de violencia? Aunque tú fueras el que me violentó, por decirlo así, ¿yo qué hice para permitir que hubiéramos llegado hasta este punto? Y cuando yo me coloco en ese lugar de revisar cuál es mi acción o mi omisión, eh, noten cómo esa revisión me empodera otra vez. Me empodera porque me pone a accionar, a responder, me hace una pregunta de yo qué está pasando conmigo, qué hice o qué no hice. Entonces, la palabra esta del perdón, lo que siento es como que ya viene como por añadidura, hasta incluso pues habla de perdonarme a mí, ¿no? De revisar mi historia y de revisar cómo hice para llegar hasta ese punto. Entonces, lo otro que decías, Ana, acerca de si cierro ese ciclo y abro otro, em, lo que la imagen que tengo con esto es que los ciclos no es que sea un círculo cerrado, sino que van siendo espirales que van subiendo, de tal manera que el ciclo que acabo de vivir y la experiencia que viví en todo este caminar me está ayudando e impulsando a abrir el que sigue, ¿no? Es esta espiral ascendente que voy viviendo, donde todo esto que voy pasando me está haciendo este bagaje, este granero de experiencias del que habla Víctor Frankl. No se cierra un ciclo y ya borrón y cuenta nueva. No, este ciclo me ayuda a volver al que sigue y que me va a ayudar al que sigue y entonces va haciendo esta espiral. Esa es la respuesta que daría a lo que me decías hace rato. Sí, efectivamente, pues porque no somos seres que nos separamos de las historias pasadas, ¿no? Sino somos un continuo, entonces somos un continuo en evolución. A ver, Liliana, pues nos están haciendo como algunas preguntas, te las voy diciendo, te van haciendo cómo actuar cuando una cree que ya cerró ciclos, pero de pronto ocurre algo que te hace ver que aún no se ha cerrado el ciclo totalmente. ¿Cuándo sé que ya cerré el ciclo? ¿Toda la vida voy a sentir que aún no lo resuelvo? Uh-huh. Mm, Ahí dice, me refiero en particular a las heridas de la infancia de papá y de mamá. uh-huh. Sí, cuando hacemos este trabajo en el taller hablamos de todas las dimensiones de nuestro ser, ¿no? Entonces revisamos nuestra historia y revisamos qué está pasando en mi área emocional, qué está pasando en mi área física, qué está pasando en mi mente. Y esto es muy rico, se los recomiendo mucho porque un evento no solamente nos impacta en el área emocional, por ejemplo, nos impacta todas las áreas de nuestro ser. Entonces, si yo hago esa revisión de cómo impactó esto que viví, igual voy a poder mirar cómo me quedo con esta experiencia, qué dice de mí, como esta última pregunta, qué dice de mí esta experiencia, en quién me convierto. Y como decía, no es que solamente ya lo cierro y ya se me olvida, ¿no? Mucha gente que acuden a terapia para tratar un duelo de una persona que ha muerto, me dice, es que yo no quiero olvidarlo. Ay, se cerró mi cámara, perdón. Y yo les digo, no, es que hacer un duelo no se trata de cerrar, de olvidar. Imagínense qué cosa, ¿no? Murió mi mamá y yo quiero olvidarla, por favor, no. Se trata eh,
de darle significado a esta vivencia, a este vínculo que tuve. Entonces, si me abro a esta oportunidad de revisar en mis emociones, de revisar en cómo impactó en mis vínculos, cómo impactó en mis habilidades incluso, pues entonces me quedo con un montón de experiencias. Y entonces ese listado que yo les decía al final que hagamos de en qué es lo que agradezco de esta experiencia y qué de esta experiencia ya no quiero repetir, entonces se hace un trabajo un poco más profundo. Ese ejercicio puede ayudar. Ahora, cuando hablamos de las heridas de la infancia, no es que ya yo paso la página y ya pasó, ¿no? En los círculos de mujeres en los que hemos trabajado, trabajamos muchísimo, muchísimo todo esto de las heridas de la infancia y yo creo que lo vamos trabajando como desde distintos lugares, ¿no? Al principio pues es trabajarlo profundamente con todo lo que, dándole voz a la emoción o a lo que yo reprimí. Y hoy, por ejemplo, que soy una adulta, que ya tengo un trabajo de una herida de abuso, por ejemplo, incluso ese evento hoy me puede ayudar a hacer, resignificarlo, ¿no? Eso es lo que Víctor Frankl habla de el sentido del sufrimiento. Si yo no me quedo en la parte de me hicieron y una parte víctima, que a lo mejor cuando fui niña sí lo fui, pero hoy como adulta, ¿qué hago con esta experiencia? Y bueno, no sé, hay infinidad de historias donde heridas muy profundas y muy difíciles que han vivido las personas las han transformado para hacer grandes asociaciones y grandes fundaciones, ¿no? Le dieron un significado a ese evento y no se quedaron solamente en el dolor. Yo me acuerdo, por ejemplo, a Virginia Sendel, no sé si la recuerdan, es una periodista que tuvo la desgracia de vivir la muerte de su hija y dos de sus nietos, porque el árbol de Navidad se incendió. Y entonces, como no había en ese momento en México los hospitales que pudieran atenderlos, murieron. Y entonces ella se ha dedicado a hacer una fundación, la Fundación Michu y Mao, donde hizo un hospital y tiene un acuerdo con un hospital en Estados Unidos, el Hospital Shriners, y ha atendido miles de casos de niños, que es un evento desafortunado que pasa muy comúnmente, y ha salvado la vida de muchísimos, ¿no? Entonces no se quedó en el sufrimiento, esa experiencia le ayudó y la impulsó para darle un sentido. No sé si ya me fui mucho, Ana. Pero es que a mí me dan este tema y yo me sigo. A ver, dime si hay alguna otra pregunta o algún comentario. Sí, mira, dicen, en una relación de pareja, cerrar un ciclo significa separarse o hay otras formas de cerrar un ciclo. No, no creo que sea separarse, ¿no? Como yo decía, una pareja que ha vivido durante 50 años juntos, eh, si van, si van hablando de los acuerdos que van cambiando, porque las personas vamos cambiando. Yo no necesito lo mismo que yo necesitaba cuando tenía 10 años, ¿no? Hoy, con la adulta de 50 años que soy, necesito cosas completamente distintas que mi niña de 10 años. Y al igual, pues una pareja irá necesitando e irán pasando por ciclos completamente distintos. Pero la cuestión es que se puedan sentar a dialogar cuáles son nuestras necesidades hoy como pareja, qué estamos viviendo, qué ciclo estamos viviendo, a qué nos estamos enfrentando. Y bueno, y a lo mejor la pregunta de ¿y queremos? ¿Y estamos dispuestos a continuar? Pero no es precisamente que cerrar un ciclo sea separarse, ¿no? Más bien yo hasta creo que es al contrario, da todo un panorama
de evolucionar, de enfrentarse a lo que se está viviendo. Sí, por otro lado yo agregaría que también la pareja pues no vamos a veces en sintonía, entonces Ujú. puede ser que uno esté cerrando un ciclo de un tipo y otro de otro, ¿no? Así es. ¿Qué pasa cuando la pareja uno se está jubilando y el otro está como en su esplendor laboral? Entonces a veces no vamos de la mano, a veces que también hay que acompañar esos ciclos individuales, ¿no? Está levantando la mano Guille y aquí Pedro comenta que para mí cerrar ciclos profesionales me ha abierto un mundo de oportunidades que no veía, Ujú, justamente, ¿no? O sea, estoy un ciclo ya cerrando, un ciclo profesional y eso abre otro mundo, ¿no? ujú, Y ujú. luego dice una pregunta, ¿qué nos recomiendas cuando uno ya decidió cerrar un ciclo y los demás cercanos no están de acuerdo y además involucran a la persona con quien uno ya decidió alejarse? Pues que hagas caso de lo que tú estás necesitando, Claro. ¿no? Que hagas caso de lo que tú necesitas, porque nadie más nos puede vivir nada, ni un duelo, ni un ciclo, nadie más nos puede vivir nuestra experiencia, ¿no? Y llegar a acuerdos también. Sí, había una mano levantada, pero ya no la veo. Me habías Entonces, dicho que era de Guille, pero ya tampoco la veo. sí, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer en el chat o bien hacerla así, compartiendo un poco o algún testimonio. Exacto. Pero de uno a la vez. A ver, aquí hay otra pregunta. Ujú. Nos dice, hablando de la función del síntoma, ¿hay algún lugar del cuerpo donde se pueda ver la negación a cerrar ciclos? Sí, sí, es muy claro. Ujú. Sí, em, si aprendemos a escuchar nuestro cuerpo, es maravilloso porque en nuestro cuerpo están las respuestas que luego nosotros no podemos ver, ¿no? Nuestro cuerpo nos dice muchísimas cosas. Gabriel Bertona, que es un médico muy cercano a Coyohuali, que da un taller maravilloso que se llama El síntoma y su función, nos dice que no hay que pelearnos con las enfermedades, ¿no? O sea, es el medio que tiene el cuerpo para decir, oye, alerta, algo está sucediendo, ¿no? Entonces, si trabajamos también, como decíamos hace rato, no estamos separados, no va nuestra mente por un lado y nuestro cuerpo por el otro y todos, todos nosotros, todo nuestro ser va junto. Y si aprendemos a escuchar lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, las manifestaciones que va teniendo, pues justo es como dice el taller de Gabriel, esa es la función del síntoma. O sea, si me duele la espalda como me duele, pues entonces atiendo a ver qué será esto que me está pasando. Porque en esta cultura hemos tenido como mucho em, la maña de callar los síntomas. Y entonces la venta ¿cómo se llama los analgésicos? Se me está olvidando la palabra. No sé si sepan, pero lo que más se vende en cuestión de medicamentos son los analgésicos. Creo que hasta tenemos, o bueno, puedo decir que yo, pero hay una sensación de que me quito el dolor, como ya de adicción a los analgésicos para no sentir ese dolor. Pero entonces me quito el dolor de espalda, pero no atiendo por qué me está doliendo la espalda. Y es peligrosísimo, ¿no? Peligrosísimo que no escuche yo ese síntoma. Entonces sí, el síntoma es un camino para averiguar qué está pasando. Porque como yo ponía en una de las preguntas, ¿por qué será que me duele como me duele? ¿No? Entonces, si yo atiendo esa pregunta, si yo atiendo este cuestionamiento, me voy a dar cuenta y voy a encontrar el camino para resolver ese dolor o ese enojo o esa tristeza. Entonces, espero haber sido clara en la respuesta. Sí.
Bueno, pues me gustaría ver si alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer. Acá tengo acá tenés otra pregunta. Dice, ¿cómo quitar el miedo para cerrar un ciclo? Ujú. Ay, el miedo, el miedo. Em, Hace mucho escuchaba, ¿cómo era una frase del miedo? Es que el miedo es, em, como decía yo hace rato, no hay emoción positiva o emoción negativa. Las emociones son, y el miedo em, es una de las emociones que también nos dice mucho y nos da mucha ruta. Si no tuviéramos miedo, imagínense en quién nos convertiríamos, ¿no? O sea, el miedo nos ayuda a ir con un poco más de cautela, el miedo nos ayuda a ir con más proceso. Entonces, si aprendemos a escuchar al miedo de una manera dinámica, diría yo, o sea, no el miedo, no el miedo que nos paraliza y nos congela, ¿no? Sino el miedo que nos ayuda a ir un poquito más despacio, a hacer un proceso. Ese miedo va a ser que me ayude a ir de poco a poco. Como yo decía hace rato de la tristeza ayuda a hacer pausa y a ir para adentro y a preguntarme. Y el miedo, ahorita como lo estoy sintiendo y como lo quiero expresar, es que ayuda a hacer un proceso, a ir de poco en poco. Entonces, preguntémonos ese miedo a qué, desglosémoslo un poco más. Eh, Hagamos un ejercicio con el miedo y pongámoslo de frente y preguntemos más profundamente, ¿miedo a qué? ¿A qué se parece este miedo? Este miedo lo estoy sintiendo desde mi adulta o a lo mejor lo estoy sintiendo desde una escena de niña o es un miedo no resuelto que tengo por ahí no trabajado. Entonces, si en lugar de darle la vuelta y esconder al miedo, me lo pongo de frente con la adulta que soy, con todas las herramientas que tengo hoy, ya no va a ser un miedo enorme, un monstruo enorme, ¿no? Sino va a ser un miedo al que le pueda yo dar salida. Espero haber contestado, Ana. Sí, pues si no es así, les pediríamos a los que están preguntando que Claro, sigan preguntando, porque la idea es que las preguntas también nos va llevando respuestas, ¿no? Y también darle un poco de fuerza a lo que tú decías, Liliana, del miedo como un recurso, como una herramienta. Y también valdría la pena decir en esto que decían antes de si no he terminado mi relación de mi niña, mi niño interior, ajá, ver si el miedo no es un miedo infantil de un exacto. ciclo que no he cerrado todavía con mi niña, mi niño interior, ¿no? O puede ser mucho miedo al cambio, ¿no? A lo nuevo. Entonces, nada más acordarnos que no podemos entrar a los nuevos apartados de la vida si no vamos cerrando capítulos anteriores. Y esto es como un bloqueo a crecer, a seguir Ujú, avanzando, una resistencia, ujú, ¿no? ujú. Bueno, Lila, te están preguntando recomendaciones de libros. Si quieres al final para que los escribas o si quieres decírmelo, yo los voy escribiendo Ok. para trabajar más en este tema. Y luego también preguntan que si en una relación de amistad, ¿cómo se puede cerrar un ciclo cuando el amigo dejó de hablarle? Pues yo lo que te invito es a expresar, si tienes oportunidad de expresarle en una plática directa o por medio de una carta lo que está pasando contigo, ¿no? ¿Qué es lo que tú necesitas o cuál es tu vivencia? Pero sí no quedarte con toda esa cúmulo de emociones y todo lo que tú viviste, sino expresarlo, como te digo, directamente o por medio de una carta. Las cartas es un medio terapéutico maravilloso y muchas veces ni siquiera la tenemos que entregar, pero si yo me permito hacer este ejercicio de escribir todo lo que estoy viviendo, todo lo que está pasando, de alguna manera
em, es hacerme cargo de lo que está pasando conmigo, ¿no? A lo mejor ya no la entrego, pero a la hora de escribirlo me aclaro y me siento escuchada, me siento más clara de lo que está pasando con esta vivencia, ¿no? Y lo mismo, pues entonces recoge tus semillas, recoge como lo que agradeces de haber vivido esa experiencia y quédate con ese bagaje. Quizá Liliana puedas explicarlo un poquito más en términos de los rituales, porque creo que justamente estás hablando de la carta como un recurso narrativo terapéutico, pero también puede ser parte de un ritual, ¿no? Y justamente la pregunta que está haciendo Julia es ¿qué herramientas, visualizaciones pueden ayudar a animarse para trascender una etapa? Ujú, sí, 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 claro. En el duelo, en esto de cerrar un ciclo, hay, digamos, como dos momentos. Así es como yo lo trabajo y es como lo he vivido. Una primera etapa son estas famosas etapas del duelo que seguramente han escuchado por ahí, que tiene que ver mucho con la emocionalidad. Esa primera bloque de etapas que son el shock, la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, fíjense cómo tiene que ver con las emociones. Y este primer bloque, digamos, esta primera etapa, eh, la vivo casi que como reacción, eso es lo que voy presentando, pero una tras otra y sin poder yo controlar, ¿no? Son todas estas emociones que vienen cuando hay un cierre. Y la otra etapa, que es una etapa, es un momento donde yo ya me hago más cargo, donde yo ya acepté, ¿no? Fíjense, este primer bloque habla como última etapa de la aceptación. Y yo siempre digo que la aceptación no es la última etapa del duelo, porque justo ahí, cuando yo ya acepté el hecho, cuando ya viví esta realidad, ya sé que esto sí pasó y pasó como pasó, ahí viene un momento muy rico, porque entonces me pone en contacto con qué voy a hacer. Ahí viene la pregunta de qué voy a hacer con esto que estoy viviendo. Y muchos autores hablan de las tareas del duelo. Entonces, en las tareas del duelo vienen sugeridos, y una de las tareas del duelo, por ejemplo, son los rituales. Hacer un ritual. Y un ritual tiene que ver con mi cultura, con mi experiencia, con mis religiones, con todo lo que yo necesito para trascender esto que viví. Entonces, son dos momentos en este cerrar ciclos. Primero, todo esta, la emocionalidad, donde yo me permito estar viviendo ese enojo, esa tristeza. O sea, no le pongo una piedra a ese río de las emociones, sino me voy permitiendo y voy viviendo las emociones como se me van presentando. Y después, en estas tareas del duelo, ya me hago yo cargo conscientemente de lo que sigue para mí. Y entonces elaboro rituales o elaboro cartas, hablo de mi experiencia. Ya es un momento distinto donde yo ya estoy más a cargo de mí. Entonces, los rituales, creo que hay rituales como personas en el mundo, ¿no? Los rituales tienen que ver, es un momento muy personal, eh, que las personas, que sí, que quien lo quiere hacer, se hace de todos los elementos que requiere para trascender ese momento, ese ciclo. Dice la pregunta, ¿cómo hacer para que la etapa de la negación no se viva con tanta agonía? O sea, justamente como extenderla tanto, ¿no? Claro. Bueno, quizá Liliana nos aporte un poco decir que hay dos tipos de ciclos. Uno que son los biológicos
Ujú. son los que nos van haciendo pues caminar en la vida. Tú hablabas del nido vacío, pues los hijos llega un momento que tienen que irse, o aceptar la jubilación como un momento de llegada, o que la adolescencia en algún momento de nuestra vida termine y no podemos ser eternos adolescentes, y otros son situaciones que nos llevan a cerrar ciclos, ¿no? Pero entonces, regresando a la pregunta, o sea, ¿cómo hacer para que esta etapa de negación no se genere como una etapa muy larga, ¿no? No se quede ahí instalada. Creo que cualquiera de las etapas, precisamente como lo decíamos hace rato, es vivirla, no aceptar que eso que estoy viviendo es lo que toca, ¿no? Uno de los autores, eh, ahorita no me acuerdo de su nombre, pero dice que el duelo es como estar viviendo lo más, si nos aisláramos y nada más viéramos una persona que está viviendo en duelo, pensaríamos que está en la locura más absoluta, ¿no? Porque, porque está de repente en la negación y de repente está en el enojo, que las etapas del duelo no son una y otra, pueden ser en un momento vivo este enojo y en este otro momento vivo la negación, ¿no? Tiene mucho que ver con mi experiencia y con mi historia de vida. Pero precisamente me parece que es aceptar que lo que estoy viviendo es como lo estoy viviendo y porque si lo detengo, justo ahí es donde viene ese congelamiento, ¿no? Si estoy en negación, cada etapa del duelo tiene una razón. La negación es muy importante porque en ese momento igual es una parálisis, ¿no? O sea, sería loquísimo pensar que una persona que que vive una muerte repentina inmediatamente entre a la aceptación. Es una locura, ¿no? Entonces, la negación sirve también como para empezar a elaborar, para detenerte y dejar de caminar en un lugar donde es incierto completamente, donde está todo el camino nublado. Entonces me detengo y comienzo a elaborar. La negación también, o sea, cada etapa tiene un para qué y, y, y aceptar que esto es lo que estoy viviendo me va a ayudar a resolverlo. Y quizá, Liliana, en esto que tú decías hace rato, la importancia de integrar los regalos de la experiencia, porque creo que ahí juega un poco el papel este inconsciente de sentir que si cierro un ciclo, el que sea, como que va a haber un momento como de esta sensación de olvidar, ¿no? Como de no voy a tomar lo que tuve, y entonces me aferro a ese ciclo. Uh -huh. Entonces, si puedo integrar los regalos, si puedo integrar la experiencia, aunque no haya sido una experiencia positiva, llamarlo así, como puedo pasar a lo siguiente. Entonces, ¿qué tanto lo estoy integrando, no? Exacto. Están preguntando también que hubo una experiencia de una relación de pareja de bastantes años y en donde la mujer tomó la decisión de irse de la relación, de separarse y que se quedó con culpa. Entonces, ¿tú qué propones para trabajar esa culpa? Pues mucho de lo que hemos dicho a lo largo de la plática, ¿no? Revisar la relación cuando se puede hacer hasta una revisión como una línea de tiempo, ¿no? Una línea cronológica. Reviso cómo se dio la relación, cómo inició, toda la historia de la relación y luego voy revisando todos estos lugares que que tomo de la relación, esto que les decía yo, de lo que agradezco, lo que fue sucediendo, y hacerme cargo de estas experiencias vividas, o sea, me ayudan a salir de esa culpa, porque eh, dice Víctor Frankl que la culpa es un lugar, ¿cómo lo dice? Como muy cómodo para estar, ¿no? Si yo me quedo en la culpa, no me voy a hacer cargo, no me voy a ser responsable de ese 50% que yo decía, ¿no? Y entonces, pues es un lugar cómodo y no, porque la culpa es un tormento terrible, ¿no? Pero pues ¿de qué me está sirviendo la culpa?
mejor me hago cargo de la parte que sí me toca, porque habrá lugares donde no me toca, donde le toca al otro hacerse responsable también de su propio proceso, pero entonces hacer esta línea cronológica de lo que pasó en la relación, de cómo lo viví, de qué es lo que yo acepto, cuál es mi parte de responsabilidad, es mucho más rico que quedarme solamente en este lugar de culpa, ¿no? Sí, y yo creo que por otro lado también es asumir la responsabilidad del otro sobre la relación, haya sido quien haya sido, la persona que no quería la ruptura, pero también es responsable de esa ruptura, ¿no? Ujú. Y por otro lado es lo que tú dices justamente, es como salir de la culpa para asumir con fuerza la decisión que se toma, ¿no? Si ya no Exacto, quiero estar en una relación, pues darle más fuerza, más valor a la honestidad de ya no exacto. permanecer en ella. Sí, hacerme cargo de Liliana, mi decisión. exacto. Pues tenemos 5 minutos para ir cerrando. Ya no hay más preguntas. Si tú quieres, pues ir cerrando. Si alguien más quiere preguntar algo. Sí, pues bueno, con respecto a los libros que decían, pues hay un libro que a mí me parece, bueno, hay varios, pero el que habla mucho de las tareas del duelo es de un autor, me parece que es alemán. Si quieres, ahorita lo voy a ir escribiendo en el chat, Ana, para que todos tengan el nombre. Se llama Aprender de la pérdida Yo te lo y escribo. sí, el autor, lo voy a escribir porque Ok. luego me olvido de cómo se escribe. Es Robert Neymeyer. Neymeyer. Es, a mí este libro me encanta porque es como muy didáctico, nos lleva muy de la mano y habla mucho de estas tareas del duelo. Y bueno, pues por supuesto toda la literatura de Elizabeth Kubler-Ross, que aquí que también la escribo, que es la persona que se le llama la madre de la tanatología, y ella es la que habló de todas estas etapas del duelo. También hay un autor argentino, Jorge Bucay. Jorge Bucay habla en su libro de El camino de las lágrimas. También Jorge Bucay es maravilloso porque tiene, no sé si lo conozcan, pero tiene muchos cuentos, es muy rico Jorge Bucay, es un autor que nos da un montón de ejercicios y es muy claro también. Y bueno, pues también El hombre en busca de sentido, que es de Víctor Frankl, para mí es un libro que puedo leer una y otra vez y me da un montón de riqueza y de sabiduría, ¿no? Como el ser humano tenemos esta libertad de decidir qué hacer con lo que estoy viviendo y cómo encontrar sentido en nuestra vida. Esos serían los libros que se me ocurren en este momento. Y bueno, Pues pues muchísimas agradecerles, gracias. sí, Sí, tú, agradecerles Lili. mucho de que hayan estado en esta plática. Eh, para mí es súper rico y me encanta compartir y me encanta escuchar sus vivencias y todo lo que cada uno nos va aportando, porque pues como comunidad eso es lo que hacemos, aportarnos en nuestras experiencias unos con otros y es muy rico recibirlos. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Al contrario a ti, Liliana, y pues también agradecerles a todos su acompañamiento, su presencia esta noche. Ya se nos acabó el tiempo. Si alguien más quiere poner algo en el chat, pues ahí para que Liliana lo lea, para que nos vayamos también con estas reflexiones todos.
Y yo creo que es un tema súper, súper importante, por eso también tenemos pues un taller en Coyohuali que le dedicamos prácticamente a este tema y es un taller que está de forma permanente en Coyohuali, porque yo sí creo, como directora del espacio, que es súper necesario cerrar un ciclo y aprender a cerrarlo. Para mí ha sido todo un aprendizaje de vida, es como saber cocinar o como aprender a manejar, porque estamos en un continuo de ciclos que estamos cerrando y abriendo. Entonces, no es como cierro un ciclo y ya. Y pueden ser ciclos desde relaciones de vida con personas, relaciones de pareja, con los hijos, profesionales, de edad cronológica. Entonces, hay muchos tipos de ciclos que vamos cerrando. Y pues este taller es un taller que vamos a arrancarlo el 24 de octubre con Liliana. Liliana, quien lo coordina. Y es un taller sabatino online, ya vamos a estar en Zoom, pero bueno, pues con muchísimo gusto, para quienes estén interesados, ahí les puse yo los datos de Coyohuali, el contacto, el correo y demás, y pues muchas gracias a todos. Liliana, muchísimas gracias por compartirte y por compartirnos todas también tus experiencias. Y un abrazo a todos los que están por ahí. Muchas gracias, Ana. Buenas noches a todos y me encanta ver rostros conocidos y gente nueva. Muchas gracias a todos. Hay muchos agradecimientos para ti, Liliana, de muchas personas del espacio y pues gracias por tu generosidad, gracias Lili, gracias Ana y Liliana, muy buena aportación, buenas noches, muchas gracias Liliana, pues por ahí te los copio para mandártelos. Muchos abrazos para ti, Liliana, de mucha gente. Muchas gracias, Ana. Qué rico, pues buenas noches y estamos conectados. Recuerden que pues en Coyohuali hay un montón de opciones para trabajar juntos. Gracias, gracias a todos. Gracias, Lili. Gracias, Ana. Besos. Hola, Citla. Besos. Gracias, Citlali. Gusto en verte. Igual. Ayman, buenas noches. Olga, Marcela, Gladys. Por ahí se ven muchas caras conocidas. Sí. Felicidades, Liliancita. Hermosa. Gracias, mi peruana amada. Hermosa. Estás preciosa y un tema muy, muy útil. Ya platicaremos después. Ya platicaremos, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches y gracias Ana. A todos. Bye. Al contrario, Gladys, a ti. Gracias, Lilicita. Nos vemos. Bye, bye. Buenas Muchas noches gracias. A todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, suegro, ahí anda mi suegro. Buenas noches. Gracias. Gracias, Isa. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Bye, bye. Buenas noches, bye. Adiós, hermana. Adiós, otra hermana. Hasta luego, Liliana. Bye, buenas noches. Muchas gracias. Adiós, Germán. Adiós, Marcela. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, bye. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Adiós, Olga, querida.